bloqueado en polimorfismo. Entonces, hay una cuestión muy importante. Ustedes recuerdan que cuando iniciábamos la clase, nosotros decíamos que los objetos tenían un tipo de relación. Y una de ellas era la jerárquica, y ahí vimos las relaciones de tipo jerárquicas, que vimos la herencia, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entrar a un tema que es la composición de objetos. En este momento ustedes observaron que cuando creamos un objeto, nosotros lo que creábamos era unos atributos y unos métodos. Y los atributos eran siempre de tipo primitivo. Ahora bien, un objeto puede tener dentro de sus atributos que son del tipo de otro objeto, ¿sí? O de otra clase. Entonces, en una clase puede haber una variable del tipo de otra clase. Entonces, a eso se le llama objetos compuestos. Por ejemplo, ustedes tienen un automóvil. Entonces tienen la clase automóvil y dentro de ellas tienen diferentes atributos como ser la marca, el modelo, etc. Por ahí pueden haber creado una clase que se llame motor con las características del motor y usar ese objeto dentro de la clase automóvil. Entonces ahí ustedes miran que están teniendo una composición de objetos. Una de las características que hacen a los objetos que sean muy potentes es que pueden contener otros objetos. Los objetos que contienen otros objetos se conocen como objetos compuestos. En la mayoría de los sistemas de objetos compuestos, en la mayoría de los sistemas, los objetos compuestos no contienen en el sentido estricto otros objetos, sino que lo que contienen son variables que se refieren a otros objetos. La referencia almacenada en la variable se llama identificador del objeto. Esta característica ofrece dos ventajas importantes. Los objetos contenidos pueden cambiar en tamaño y composición. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si yo necesito agregar una nueva característica en algún objeto que está contenido en otro objeto, entonces yo realmente no tengo que modificar pues la estructura interna de mi objeto principal. Simplemente el objeto contenido es al cual yo le agrego una característica. Entonces es totalmente transparente el cambio para el objeto principal. Y esto tiene que ver, bueno, también un poquito con el tema de que hemos visto de la modularidad, ¿verdad? Que al final, entre más partimos un sistema en pequeñas partes, entonces nosotros tenemos un poquito, un mayor grado de mantenimiento, ¿verdad? O sea, la aplicación puede ser mantenible de una forma un poco más sencilla, porque básicamente solo estamos tocando una pieza de él. Esto hace que el mantenimiento de los sistemas complejos de objetos anidados sea más sencillo. ¿Qué sería el caso contrario? El caso contrario es que si nosotros tenemos, pues en toda una clase, 1000 líneas de código o 500 líneas de código, en las cuales nosotros realmente podemos hacer muchas abstracciones de eso y modularizarla de mejor manera. Entonces, en el primer caso de que tengamos esta cantidad de líneas de código, nuestro mantenimiento, pues obviamente se dispara y es más difícil, que es a lo que se está refiriendo esto. Los objetos contenidos están libres para participar en cualquier número de objetos compuestos, en lugar de estar bloqueados en un único objeto compuesto. O sea, básicamente, lo que les quiere decir esto es que si yo me creo un objeto, yo lo puedo reutilizar en cualquier parte de mi proyecto realmente, ¿no? O sea, no está amarrado a un objeto, simplemente yo esto lo puedo utilizar en un objeto X, otro objeto Y, etcétera, ¿verdad?
contactando el equipo de Manán. Y aquí les representa un pequeño diagrama de cómo se vería un objeto compuesto. Nosotros realmente la notación que utilizamos es UML, recuerdan. Entonces nosotros, la representación que vamos a tener es que si nosotros tenemos dos clases, primero esta representación clase 1, clase 2, esta representación al final es un tipo de relación, ¿verdad? Que tenemos. Y si se fijan acá, nosotros tenemos un diagrama que tiene una relación, que es esa línea que ven ahí, se llama composición. Entonces yo lo represento de la siguiente manera. Y yo digo, la clase 1 está compuesto de la clase 2. O sea que este tiene la clase 1 tiene un objeto que va a ser del tipo de la clase 2. Si lo ven más fácil, podríamos tener lo siguiente. Auto. Podemos decir que el auto está compuesto de un motor, ¿verdad? Pero esta ya no es una... ¿Por qué se hace esto? Porque, bueno, en este caso, motor ya no viene a ser un objeto que se puede manejar en una variable de tipo primitivo, sino que pues ya se comporta como una clase que también tiene propiedades, tiene comportamiento. Entonces por ahí nosotros podríamos tener en motor atributos. Y después del rebote todo termina con Dragowski saliendo la Fiore. Por ejemplo, que se llame nombre del motor. Número de válvulas. Así termina. Podríamos tener una operación también acá. Saliendo la Fiore a través de que se puede llamar viene para Cáceres a encender motor. Martín, el montevideano, en su segunda temporada. Impresionante, 33 años, jugó en los más grandes de Italia. Que nos pueda... Y en todos ha dejado huella. Eso la mandemos también de la Celeste. Estaba Riolí con Blaovic. Blaovic que devuelve. Aparece Radovanovic para despejar. El serbio, la baja Scamacca, la sostiene, la aguanta Scamacca, se ensancha para que no le quiten la pelota. Entonces ya ven que acá motor en realidad se ha vuelto una clase compleja que de otra manera manejar este esquema en auto sería un poquito más complicado, ¿verdad? Porque básicamente el motor está compuesto de varias variables que son protected. Aquí falta el constructor y todo eso. Pero si ustedes se fijan, está compuesto de varias variables. Entonces ya no me sirve tener estas variables que digan nombre de motor, número de válvulas, porque en realidad yo lo puedo sacar a otra clase que se llame motor y decir que el auto está compuesto de motor. ¿Preguntas? Sí, Ribery es una jugada que no tenía mucha posibilidad porque el pase venía un poquito ¿Está bien? alto, un poquito atrás de la carrera. Con el cuerpo, una falta, parece que sirve además. Ribery, que quedó conmovido después de ese contacto. Quiero mostrarles algo. Con gol de Aniga. Bueno, Genoa, decíamos, ganó en la primera jornada. Después, 8 sin ganar. Ven que la parte oscura se coloca en el lado que lo contiene, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de muchas cosas acá. Por ejemplo, podríamos hablar de las empresas, ¿verdad? Las empresas tienen empleados, contienen empleados. Y hasta podemos ponerle algo que se llama cardinalidad, que básicamente nos va a decir el número de empleados que puede tener. Podría ser de muchos. Pero bueno, lo importante acá es que sepan que hay una relación. Ven que esto ya no es una relación de herencia, ¿verdad? Sino que es una relación de composición. Ahora bien,
acá mismo se pueden aplicar relaciones de herencia realmente. Entonces podamos decir camión. Teníamos ahí, por ejemplo, turismo, para decir algo así. Y acá, digamos que estaríamos aplicando una relación de herencia, una relación de generalización. Si yo les dejo este diagrama, bueno, ya con todo el comportamiento y con todas las variables, ustedes deberían de tener la capacidad de implementar eso. Cuando me refiero a implementar, me estoy refiriendo a que escriban en el código que está relacionado con esto, ¿verdad? Porque al final, esto que ven acá es una representación gráfica, se le conoce como diseño, que prácticamente es como el plano de una casa. Entonces vengo yo, ese diseño lo implemento, o sea, lo codifico en un lenguaje de programación, independientemente del lenguaje de programación que sea. Obviamente tiene que ser orientado a objetos porque estos conceptos son de orientado a objetos. Yo lo puedo llevar a Java, yo lo puedo llevar a C#, ¿verdad? O a Basic. Bien, entonces, eso hablando, creo que nos perdemos un poquito, eso hablando acerca de esta representación, que realmente nuestra representación no es esta, simplemente utilizamos UML y la relación que vieron ahí. Entonces, por ejemplo, aquí habla de un objeto compuesto y está diciendo, ven que aquí sí las flechas son diferentes, ¿verdad? Que la variable 1 es del tipo objeto genérico. Bueno, no sé qué, objeto GR2, esta variable 1 que tiene acá y la variable 2 es OGR1. Si quisiéramos ser un poquito más detalle, lo que habría acá es que yo podría decir tener una variable privada motor que sea del tipo o de la clase motor. Luego podría tener el nombre del vehículo o el tipo de vehículo. Podría ser del tipo así. Primera hora cumplida ya de juego, va para Zapata. Preguntas, ¿vamos bien? Para encontrarse nuevamente con Marque. Balón hasta mitad de cancha que de la baja es para identificar estos dos tipos de relaciones, miren que es bien fácil. Cuando yo voy a identificar una relación del tipo generalización o herencia, yo decía la palabra es un, ¿verdad? Es un. Y de hecho, cuando hablamos tiene lógica, porque yo podría decir que el pingüino es un ave, ¿sí? O si tuviéramos otra relación, por ejemplo, de la figura, podría decir yo que el cuadrado es una figura, el círculo es una figura, el cilindro es una figura, y eso sucesivamente. No tendría sentido que yo dijera que el pingüino es parte de un ave, no tiene mucha lógica, ¿verdad? O decir que la figura, que el triángulo es parte de figura. No, como que el lenguaje no ayuda a ello. Bien, y esta es la siguiente parte. Un objeto compuesto consta de una colección de dos o más objetos compuestos. Componentes. Los objetos componentes tienen una relación parte de o componente de. Bueno, la más utilizada es esta que se mira acá, que es parte de. O sea que con un objeto compuesto, o sea que el motor es parte de el vehículo, ¿verdad? Cuando un objeto compuesto se instancia para producir una instancia de su objeto, todos sus objetos componentes se deben instanciar al mismo tiempo. Cada objeto componente puede ser a su vez un objeto compuesto. Bueno, y esto es como expandir un poco más, ¿verdad? Puede hacer que este motor también tenga otras variables que son de otro tipo, que son clases que nosotros podemos crear, entonces se refiere a eso. Y así sucesivamente en cascada, ¿verdad? Así como se expandía el diagrama de herencia, este diagrama nosotros también lo podemos expandir. El tema acá también es que hay que tener mucho cuidado que cuando nosotros vamos a crear el objeto principal,
que en este caso pueda ser coche. Entonces nosotros lo que tenemos que saber en qué momento vamos a instanciar los demás objetos, porque los otros objetos también tienen que ser creados. Recuerden que cuando nosotros le damos new a un objeto, ¿qué es lo que pasa? Se crea un espacio de memoria para eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, componen una clase de coche, inicializan coche, pero no han inicializado los objetos internos de él, que generalmente donde se hacen es en el constructor, entonces no lo van a poder utilizar y van a tener un problema de una referencia de un objeto de referencia no establecida, o en Java creo que era null pointer exception, algo parecido, ¿verdad? Pero el mensaje es claro, ¿verdad? Le va a decir que el objeto no existe. Entonces pasa eso porque lo tienen que inicializar, ¿verdad? O instanciar. ¿En qué momento? Pues ustedes lo definirán. Esa pelota, lo pone a jugar arriba. Ok, acá hay un ejemplo que tiene una relación de agregado para ustedes y ven que, por ejemplo, el coche está compuesto de varios tipos de objetos, ¿verdad? Está compuesto de un motor y podemos decir que el motor es parte del coche. El sistema de frenos es parte del coche. Aquí no cabería utilizar la palabra es un, porque yo no puedo decir el motor es un coche, ¿verdad? O el sistema de frenos es un coche. Entonces, inmediatamente yo puedo relacionar que eso tiene una relación de composición. Y esto es muy importante cuando yo estoy leyendo la descripción de un problema. Entonces, en un problema yo me puedo encontrar con una descripción que a mí me esté diciendo básicamente que en ciertos objetos hay un tipo de relación de composición. La relación parte de puede representarse también como has a en inglés, ¿verdad? Tiene un, o sea, que se puede leer de otra manera. El coche tiene un motor, el coche tiene un sistema de frenos, el coche tiene una transmisión, el coche tiene un chasis. En el caso del objeto compuesto coche, se leerá coche tiene un motor, tiene un sistema de frenos, etcétera, ¿verdad? Hablamos de la cobertura Zapata, que por ahora persiste. Habrá que ver si puede seguir. Lulano de cabeza, Cáceres que acomoda. Y ahora sí, no hay ninguna duda de que va a ser lateral para Tafiole. Arán, arengando desde afuera, en ese banquillo desde agosto. Bien, un ejemplo de objetos compuestos. Miren, ya vamos a terminar, que es lo que me interesa realmente. Y tal vez aprovechamos hacer un ejemplo, ¿verdad? Sí, repito, que es la idea que quiero hacer. La ilustración siguiente muestra dos objetos que representan órdenes de compra. Bueno, ustedes han visto una factura. Una factura básicamente está compuesta por diferentes partes. Entonces, la factura podríamos decir que tiene un encabezado. La factura tiene un listado de productos que son los que se lleva el cliente, ¿verdad? Es importante que sepan que cuando yo compongo o tengo un objeto en una clase, este puede ser uno o varios, ¿verdad? Puede ser un listado de algo o puede ser solamente un objeto. Entonces, por eso les digo, por ejemplo, en una factura, ustedes dentro pueden tener una lista de productos, no solamente un producto, sino un listado de productos. La ilustración, que básicamente la orden de compra, si ustedes han escuchado el término, viene siendo similar, ¿verdad? Lo único que cambia es que esta es una orden de compra. La factura pues ya es el comprobante de lo que compré. Pero básicamente, estructuralmente, nosotros podríamos hacer como la igualdad, ¿verdad? Sus variables contienen información sobre clientes. Entonces hay una relación de composición. La orden de compra, ¿qué tiene? Tiene cliente, artículos comprados y otros datos. En lugar de introducir toda la información directamente en los objetos de la orden de compra, se almacenan referencias a estos objetos componentes del formato identificador del objeto. Y les pone esta referencia acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que les está diciendo acá? Vamos a dejar un poquito por acá. Esta acá.
Básicamente lo que les está diciendo esto es que yo podría tener el siguiente esquema. Podría tener una orden de compra y yo puedo tener distintos atributos. Si yo me pongo a ver lo que tiene una orden de compra, van a ver que tiene una parte en donde establece los datos generales de un cliente. Entonces puede tener el nombre del cliente, tiene el código de cliente, tiene el nombre de los productos que lleva, un listado de productos, cantidad de productos, etcétera, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan acá, realmente dentro de orden de compra, realmente dentro de este objeto, básicamente internamente yo me estoy refiriendo a cosas que son de otra clase, ¿verdad? Por ejemplo, nombre de cliente y código de cliente. Entonces, para resolver esto, yo lo puedo resolver creándome otra clase y haciendo una relación de composición, donde pueda tener cliente y yo pueda tener distintos atributos. ¿Cuáles van a ser los atributos de cliente? Ah, pues tiene un código de cliente y tiene un nombre de cliente. Entonces, ya con esto yo puedo decir que la orden de compra que la orden de compra, ¿qué es lo que contiene? Pues en vez de manejar estas variables acá de tipo string, entonces yo me creo un objeto y hago una relación de composición. Y yo puedo decir que la orden de compra tiene cliente, ¿verdad? O un cliente pertenece a una orden de compra. Entonces ya en lugar de almacenarme este nombre de cliente acá, lo que podría almacenarme es básicamente un cliente, ¿verdad? Un cliente de tipo ¿qué? Tipo cliente. Ya esta cuestión tiene un poquito más de orden, ¿verdad? Y pasa lo mismo con productos, que en lugar de tener acá atributos que pertenecen a una clase dada, lo que voy a tener yo es una referencia a este producto, ¿verdad? Entonces acá podría tener el ¿qué? Podría tener el ID, el código producto, No le he puesto los tipos de datos a esto, pero serían string. Y nombre. Generación de fútbol, afuera Castro Billy, en su lugar, como Buenaventura, después de 6 temporadas en el Milan, pasado en Atalanta también. Podría tener un campo de cantidad también, ¿verdad? Cantidad. Ya maneja la pelota en zona central. Bueno, no le tengo que llamar producto o código de producto porque está dentro del producto. En un par de minutos, código. dos bajas notables, ¿no? Lo que Zapata en la defensa de Genoa. No. Igual que cliente, entonces sabe que es código y si está dentro de la clase cliente, se sabe que es cliente. Igual, esto también puede tener comportamientos acá como actualizar producto, etcétera. Entonces ya acá no me manejo esta variable acá que se llama el nombre del producto y cantidad de productos, sino que yo lo que puedo tener es productos, que sea un listado de productos. 20 años. Resultito Dusan Blaovic con la 9. Vamos a ver. 9 del Bati, más nivel, ¿no? Que sea el tipo. La pelota de Buenaventura, centro de Viragui. Giovanni finalmente apareció Macielo con el pata fuego en la mano. Camaca para bajarla. Viene para el Tor. Ya con el anticipo de Pecera. Se viene la Fiore. Atención al remate desde afuera para sorprender. Entonces, esta variable que ven acá que se llama cliente, básicamente de la clase cliente, y este producto es de la clase, o es un listado de productos. Ven que hasta le puse plural acá. Entonces, ¿cómo se lee? La orden de compra está compuesta por cliente.
Entonces, si yo quiero agregar una funcionalidad que tenga que estar relacionada con el cliente, pues no me tengo que ir a la orden de compra a modificarla. ¿Por qué? Porque la clase que me maneja todas las cuestiones que están relacionadas con el cliente está en una clase que yo le dije cliente, ¿verdad? Oscura historia, pero bueno, ya tiene otra oportunidad. Aquí está. Bien, entonces siguiendo esto, en lugar de introducir toda la información directamente en los objetos, órdenes de compra, que era lo que hacíamos cuando estábamos poniendo nombre de cliente, ID cliente, etc., se almacenan las referencias de estos objetos componentes en formato identificador. Entonces, se fijan acá, tengo una variable cliente, que es del tipo cliente, y una que se llama artículo, que es del tipo artículo. Igual acá hay otro objeto que tiene una variable del tipo cliente y se está pegando a cliente, y una que se llama artículo y es del tipo artículo. Entonces a eso se le llama composición. Por una tendencia permanente a generar por algunos otros sectores. Ok, practiquémoslo porque parte de eso es la práctica, ¿verdad? La pelota para Esturaro, espera Escamaca, la revancha. Esturaro, que la frena, levanta la cabeza por el centro. Y termina sacando apuradísima la última línea de la Fiore. Dragowski, que amagó salir, después se quedó, casi lo mata la duda, 69. Acá casi lo matan a Pulgar, ¿no? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer son... Pero me parece que esta fue falta de Esturaro, que fue el sombrerito que es la implementación de ese modelo. Entonces, por un lado tendría lo que es, voy a empezar de arriba hacia abajo. No, mejor voy a empezar de abajo hacia arriba. O sea, las clases que no dependen de nada, el cliente no depende de nadie. Entonces, yo puedo tener una clase cliente que tenga los siguientes atributos. Voy a utilizar la palabra ID cliente, porque en base de datos es muy común utilizar eso. Contacto, suela, temperamento. No le dije qué tipo de datos era. ID cliente. Puedo tener el nombre. Él dice sigue cometiendo faltas. Puedo tener en el cliente segundo nombre. Puedo tener de propiedad primer apellido. El Artemio Franchi. Claro, entonces. Puedo tener además, ¿no? segundo apellido. Visibles, es la explicación que le ha dado Eri. ¿Cuánta falta vas a hacer? O tener tiro libre. Quizá un cliente puede tener correo electrónico, email. El polaco nomás. Buscando la portería de Marchetti arriba para devolver Urbani. Pellegrini que va empezando. Y puede tener realmente una serie de propiedades, tiene cantidad de propiedades que qué sé yo, pertenecen al cliente. Bien, esto hablando de la clase cliente, también puedo tener una clase que se llame, le vamos a llamar de lo mismo, que se llame artículo. ¿Cuánto más quiere jugar? Nos vamos al descanso, querido Joselo. Para seguir la artículo. Que está haciendo un partido que es lo que se espera, pero no. Y vamos pensando en propiedades. ¿Qué propiedades debería tener algo que se llame artículo? Un identificador, ¿verdad? ID artículo. El nombre, ¿verdad? El artículo, o sea, tiene el nombre, manzana. Y el miércoles 9, por los canales de ESPN. Cantidad. Perdón. Manzana. Nombre. Podríamos hablar de una cantidad que lleva, ¿verdad? Estoy muy complacido con poner este atributo acá, pero vamos a
ver si lo modificamos. La cantidad es... Y podríamos tener n cantidad de lo que es propiedades o comportamientos del artículo como tal. Bien, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una clase que va a utilizar esas dos clases o que va a contener de esos tipos, ¿verdad? Se llamaba orden. De la orden de compra, pues va a tener una propiedad que ya no va a ser de los tipos primitivos, sino que voy a utilizar mis variables y voy a hablar del cliente. Public va a tener, en una orden de compra, puede llevar un listado de artículos, ¿no? Entonces, aquí pueden utilizar un arreglo o pueden utilizar ArrayList o enumerable. Bueno, cosas que no las podemos ver ahorita y podemos tener artículos, ¿verdad? Para saber qué es lo que lleva. Entonces, si quisiéramos utilizar esto, obviamente, si yo esto lo ejecuto y no he creado estas instancias de esta variable, entonces voy a tener problemas. Las futuras promesas del fútbol. Bueno, déjame cerrar acá. Continúen en disputa por el campeonato. Vive las semifinales de la Liga Expansión MX. Por ESPN 2. Este era el ejemplo de la herencia. Ok, imagínense ustedes entonces que necesiten crear una orden de compra o en su sistema van a emitir una orden de compra. Alguien le dio create a una orden de compra. Entonces va a tener un objeto que se llame del tipo orden compra. Esto me va a decir, hey, no estás haciendo el... Le puede llamar orden de compra. Bueno, no lo tuvo fácil la lluvia. Entonces aquí le puedo dar new, orden de compra. Y lo que quiero que observen es que las propiedades que tiene él, ¿se ven? ¿Se ve acá? No tiene un nombre de cliente. Él tiene dentro un objeto del tipo cliente y yo puedo ir accediendo a sus propiedades con punto. Y el Curú que ponía en 1-0 para el equipo visitante. Entonces acá hemos aplicado lo que es una composición. Va a encontrar la nivelación con este testazo. Dejémoslo acá porque no he hecho solamente quería mostrar esta parte de lo que se puede hacer. Ven ahora acá que cuando me metí a artículos, y recuerdan que era una lista, ¿verdad? Entonces básicamente como es un listado, yo le estoy diciendo que me traiga el de la posición 0 y ven acá que yo tengo las propiedades de eso, el nombre, la ID del artículo, la cantidad. Entonces para esto sirve la composición. Pues, podemos crear un objeto un poquito más complejo para utilizar. Ok, entonces básicamente lo que hicimos es aplicar este tipo de diagrama, ¿verdad? Es una composición diferente es esta relación que es de herencia, en donde heredamos, ¿verdad? De la clase padre tenemos una clase base y heredamos unas clases concretas. Diferente esta relación, que es una relación en donde esta se compone de clientes y se compone de productos. O producto es parte de una orden de compra o cliente es parte de una orden de compra. Ahora, si quisieran hacer una mejora, imagínense que ahora al cliente le solicitamos la fecha de nacimiento. Entonces yo no me voy a ir a la orden de compra a modificar nada porque quien tiene esos datos o quien tiene
esa información, esos atributos, ese cliente, ¿verdad? Entonces yo me voy directamente al cliente, agregar la nueva funcionalidad, en este caso un nuevo atributo, que me maneje la fecha de nacimiento. Ya con esto, pues yo agrego una funcionalidad y todos los que estén utilizando esta clase, pues van a poder ver los cambios de manera transparente, ¿verdad? Orden de compra, el cliente, y ya puedo utilizar la fecha de nacimiento. Entonces, igual con el comportamiento sería lo mismo. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes tienen una aplicación que se conecta a una base de datos y los objetos de esa base de datos son relaciones de composiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, puede tener una tabla con una relación a otra tabla y componerla, ¿verdad? Una tabla X está compuesta de la tabla Y. Y ahí podrían colocar ustedes las funciones de agregar, modificar en la base de datos, eliminar en la base de datos, etc. Eso hablando de un caso en específico. Niveles de profundidad. Vamos a avanzar. Tenemos todavía tiempo. Los objetos contenidos en objetos compuestos pueden por sí mismos ser objetos compuestos. O sea que el cliente, por ejemplo, podría tener otro objeto que se llame, por ejemplo, tipo de cliente. Entonces, esto puede ir sucesivamente. Y este anidamiento puede ir hasta cualquier profundidad. Esto significa que puede construir estructuras de cualquier complejidad, conectando objetos juntos. Esto es importante debido a que normalmente se necesita más de un nivel de modularización para evitar el caos en los sistemas a gran escala. El caos, este caos que se refiere aquí, es básicamente cuando uno necesita hacerle un nuevo feature, una nueva característica, o hacerle un fix o arreglar algo. Entonces, cuando no tenemos los programas bien modularizados, vamos a pasar horas y horas y horas buscando en líneas de código para saber en dónde hay que hacer la modificación. ¿Por qué? Porque no es un programa con una modularidad bien hecha. Entonces, por ahí van a revisar en 500 líneas de código y van a hacer un cambio y puede hacer que este cambio pueda afectar todo su sistema. En cambio, si lo tienen bien separados en clases, ustedes van a decir, la clase tal tiene la responsabilidad de agregar a la base de datos, entonces yo me voy a esa clase a hacer la modificación. Un objeto compuesto en general consta de una colección de dos o más objetos relacionados, conocidos como objetos componentes. Los objetos componentes tienen una relación parte de, o sea, motor es un objeto componente. De las semifinales de la Liga Expansión MX. Tiene una relación parte de o componente de. Esta es la que más se usa realmente, esta parte de. Con objeto compuesto. Cuando un objeto compuesto se instancia, para producir un objeto instancia, todos sus objetos componentes deben instanciarse al mismo tiempo. O sea que cuando yo le hago new a coche, todos estos se tienen que, el motor y el sistema de frenos se tienen que crear. O sea que básicamente en el constructor yo puedo poner new. Se deben instanciar al mismo tiempo. Cada objeto componente puede, a su vez, ser un objeto compuesto, resultando por consiguiente una jerarquía de componentes. Un ejemplo de un objeto compuesto es la clase coche. Un coche consta de diversas partes, tales como un motor, un sistema de frenos, un sistema de transmisión y un chasis. Se puede considerar como un objeto compuesto que consta de partes diferentes: motor, sistema de frenos, sistema de transmisión, chasis. Esta parte constituye los frenos. Esta parte constituye los objetos componentes del objeto coche. Estos son los objetos componentes del motor y sistema de frenos. De modo que cada uno de estos objetos componentes pueden tener atributos y métodos que se caracterizan. Bien, entonces acá era donde venía la tarea, que quiero que me implementen esto. Está en la página 68, quiero que me hagan la implementación de esto. Si quieren ya vayan trabajando
yo en el transcurso de hoy y mañana les subo la actividad y voy a revisar la implementación que hacen de esto. Bien, nos quedamos por acá.